Bien, fíjate que aquí me he preparado otro diagrama de Paint. Yo y mis famosos Paints, pero fíjate que a mí me gusta ser muy visual. Fíjate que aquí me he preparado ya un resumen con las Type Declaration que hemos visto hasta el día de hoy en nuestro curso. Fíjate que tenemos la Type Declaration para los tipos de datos de clase y las interfaces, es decir, para las clases que hemos creado personalizadas de nosotros, por ejemplo la clase persona, la clase producto, etcétera. Fíjate que, como sabemos, nuestras clases e interfaces, pues fíjate que surgieron la Type Declaration está a partir de la versión 5.0. Entonces fíjate que el soporte para clases y tipos de datos personalizados de nosotros, tanto para clases e interfaces, pues fíjate que se dio soporte a partir de la versión 5.0. Eso ya lo vimos. Entonces fíjate que aquí te he presentado un resumen. Fíjate que todas estas que están en verde, todas estas Type Declaration que están en verde, fueron las primeras que existieron en PHP. Te digo, los tipos de datos de clase, que son nuestras clases básicamente, y los interfaces. No hemos visto las interfaces, pero ya después las vamos a ver. Fíjate que también sido soporte para self, que tampoco no lo hemos visto, lo vamos a ver después, pero básicamente va de la mano con este. Entonces, eso por un lado. Entonces, fíjate que el array también fue de las primeras type declaration que fueron soportadas en la versión 5.1 de PHP. El tipo de dato callable, que tampoco lo hemos visto, ya después lo vamos a ver, también fue de las primeras que se incorporó en PHP 5. Entonces, todas estas fueron incorporadas, fueron las primeras type declaration soportadas en PHP. Y ya después vinieron los tipos de dato escalar, que fueron soportadas a partir de la versión 7 de PHP. El bool, el float, el int y el string. Y acuérdate, como te decía, solo en estas cuatro existe el modo estricto, nosotros ya lo vimos, y el modo conversión. El modo estricto, como ya sabemos, lanza directamente el error type error. Y como te digo, estas dos las señalé aquí en moradito, porque como aquí dice, estas básicamente hacen referencia a nuestros tipos de datos personalizados, es decir, nuestras clases e interfaces que ya estamos viendo en este momento. Entonces, esto por un lado. El tipo de dato iterable no lo hemos visto tampoco, pero básicamente es para algo que se puede iterar a través de un for each. Este ya se dio soporte en la versión 7.1 de PHP. Esta la dejé sola porque esta ya se incorporó sola. Estas se incorporaron en conjunto, todas estas y estas también. Pero estas ya, el iterable y el object, ya se fueron dando después de forma aislada, por decirlo de alguna manera. El tipo de dato object se dio en la versión 7.2 que tampoco lo hemos visto, pero básicamente son los objetos de PHP. Fíjate que no hace referencia a nuestras clases personalizadas, estos objetos se refiere a otra cosa, pero ya después la vamos a ver a detalle. Y fíjate que también, como ya sabemos, pues tenemos ahora sí que el tipo, la type declaration nullable, que también ya la vimos. Esta fue incorporada en la versión 7.1 de PHP. La type declaration mixed, que también es muy buena. Esta se incorporó, como ya vimos, en la versión 8 de PHP. La type declaration union también la vimos en la versión 8 de PHP. También apareció en la versión 8 de PHP. El pseudotipo false, que va de la mano con union, pues también se incorporó en la versión 8 de PHP, como ya lo vimos. Aquí también iría el nullable, el null, que también ya vimos que va de la mano con el tipo de dato union. Acuérdate que podemos poner union, people line, más bien podemos poner null, people line y otro tipo de dato. Entonces esto también se puede decir que el null ya existía, pero para type declaration se incorporó apenas en PHP 8 con union. Y luego ya se vino el pseudotipo void, como ya te dije que este simplemente funciona para las type declaration de return. Este apareció en la versión 7.1 de PHP, que ya fue como te lo enseñé. Entonces aquí yo te dejo el resumen de todas las type declaration soportadas al día de hoy en PHP. Como ya te he dicho, pues para otros tipos de datos que no son los tipos de datos escalar, pues ya sabemos que lanza directamente el type error. Por ejemplo, para nuestras clases nativas, para nuestras interfaces, para nuestras clases y para nuestras interfaces. Entonces, como aquí dice, para los tipos de datos que no son escalar, lanza directamente el error. El modo conversión y el modo estricto solo aplica para los tipos de datos escalar, para estos cuatro. Y fíjate que también, como hemos visto,
las type declaration para return, este último tema que hemos visto. De las type declaration. Las type declaration para return se añadieron en PHP 7. Por consecuencia, en ese tiempo aún no existían las type declaration mixed, ni union, ni pseudotype. O sea, en la versión 7 de PHP, pues ya se incorporaron las type declaration para return, pero pues estas todavía no salían. Estas tres pues todavía no estaban incorporadas. Ni tampoco esto del pseudotipo. Fíjate que esto se añadió, las type declaration return se añadieron en la versión 7.0. Por consecuencia no tenía soporte para estas, ni para estas. Bueno, estas nomás es para, ni para esta, ni para esta, ni para esta. Entonces las type declaration de return en la versión 7 en ese momento solamente tenían soporte para todo lo que era la versión 7 para abajo, obviamente. Pero pues ya en PHP 8, ahorita ya en PHP 8 ya tenemos las type declaration para return. Pues ahora sí que para todo, para este, para esta, para esta, para esta y para esta. Y para todas estas. Entonces, eso es una aclaratoria que las type declaration para return, el último tema que hemos visto, pues se añadieron en PHP 7. Entonces, eso para que lo consideres. Y fíjate que otra cosa que no hemos visto, pero ya después lo vamos a ver. Pues fíjate que en la versión 7.4 de PHP se dio soporte a las type properties. Básicamente, es a lo que hemos estado viendo, que podemos poner el tipo de dato para las propiedades de nuestras clases. Entonces las type declaration para las propiedades de clase se dieron en la versión 7.4 de PHP. Obviamente, como acá, como en las return declaration, obviamente no soportaban las mixed, ni las union, ni el pseudotipo false. Obviamente, porque en esa versión, esto salió en la versión 7.4, por consecuencia, estas tres aún no existían. Había para todas las demás, pero para estas tres no existían, porque obviamente esto fue apenas en PHP 8. Pero ya en PHP 8, como te digo, tenemos acceso a todas estas type declaration para los tipos de datos de propiedades. Entonces, esto es un resumen de las type declaration al día de hoy en PHP 8. Aquí yo te voy a dejar este diagrama. Sácale captura a tu pantalla. Y pues aquí está un resumen de las type declaration que tenemos hasta hoy en día en PHP 8. Entonces todo esto es un resumen que hemos visto. Eso sea todo. Bendiciones.